Los enemigos corteses, como el villano sofisticado, quizá procedan de las películas de James Bond. Si bien hay precedentes, está la Robin Hood de los 40, donde está este tema, pero se popularizó con las películas de James Bond y se llevó al absurdo en The Avengers, Los Vengadores. No la película de superhéroes, la serie de televisión que recuerdo solo yo que existió, donde vemos a estos enemigos que están peleando con katanas, disparándose, torturando prisioneros, pero todo el tiempo, todo el mundo es extraordinariamente cortés y bien educado. Y me encanta esa falta de realismo, esa deliberada falta de realismo, porque sabemos que así no son las cosas en la realidad. Ocasionalmente sí hay excepciones. Quienes hayan visto la miniserie Spartacus, quizá les haya parecido ridícula la secuencia donde Craso y Spartacus se dan la mano antes de una batalla y se desean buena suerte como si solo fuesen a jugar una partida de ajedrez. Bueno, eso pasó así en la realidad, pero son casos excepcionales. Los enemigos corteses son algo notoriamente poco realista, pero de una falta de realismo que me llega, que me parece que vuelve más atractiva la ficción y no menos. A diferencia del villano sofisticado, cuyo refinamiento es puramente externo, modales, vestimenta, forma de comer, gustos musicales, el villano filosófico es sofisticado en su pensamiento. Es inteligente y sus móviles no son obvios. No busca sexo, dinero, poder, sino que actúa por una causa compleja, por un pensamiento complejo. Y incluso puede ser que su objetivo sea demostrar una tesis, como es el caso del Joker en Batman, el Caballero de la Noche. Esto obliga al héroe a no solo a vencerlo a patadas, a tiros, sino también a refutar sus argumentos, a vencerlo en su pensamiento. O sea, para derrocar al villano filósofo hace falta un héroe filósofo, y esto eleva el conflicto a otro nivel. Y desde luego esto es mucho más interesante que ver a dos muchachones musculosos peleando con espadas. La mejor amiga es un personaje secundario típico de comedia romántica, cínica, hedonista, pragmática, generalmente menos atractiva que la heroína. Sabe que los hombres no le van a tener tanta paciencia como a esta, así que tiene menos trámites para ir a la cama. Simple ley de oferta y demanda. La mejor amiga es la voz de la sensatez, del sentido común, en medio de una historia romántica donde el sentido común no suele abundar. Curiosamente pasaron décadas hasta que a alguien se le ocurrió darle su propia película y aunque fue un éxito, no repitieron la fórmula, salvo por dos continuaciones que pasaron sin pena ni gloria. La damisela en peligro que se la aguanta. A ver, creo que todos estamos familiarizados con el cliché, con el tópico, con la estructura de la damisela en peligro. La damisela es raptada por el villano o atacada por los monstruos. El héroe va cabalgando al rescate, generalmente con ayuda de un amigo más fuerte. Vence a los monstruos, vence al villano, rescata a la damisela en peligro que puede terminar enamorándose del héroe que la rescató del villano de los monstruos. Ok. Esto es un cliché, tiene más de 2000 años literalmente. O es... cliché no está bien dicho, es una estructura que se viene contando desde hace 3000 años, más o menos. Lo interesante es que en esta estructura la damisela en cuestión es el objeto en disputa, no tiene ningún rol relevante como personaje. En cambio, si resulta que la damisela de por sí es una persona bastante ruda con la que no conviene meterse, es inteligente, fuerte, sabe artes marciales, está armada, etcétera, etcétera, todo se eleva a otra categoría.
el monstruo, el villano, para quien la damisela ruda no es rival, se vuelve proporcionalmente más poderoso, y el héroe que derrota al villano se vuelve más héroe. O sea, todo se eleva un peldaño más arriba, y esto creo que es una innovación realmente interesante en una estructura clásica. El sicario ultra profesional es otro personaje poco realista que funciona. En el mundo real, los sicarios son los últimos idiotas de la cárcel. El sicario es el tipo que comete el crimen que tiene la pena mayor a cambio de un puñado de billetes a nombre de otro criminal más inteligente o más poderoso que él. O sea, el último estúpido del pabellón. En el cine, en cambio, los sicarios son ultra profesionales, sexys, expertos en artes marciales, expertos en toda clase de armas, hacen trabajo de espionaje, generalmente son un poco neuróticos obsesivos, para mostrar que tienen un costado oscuro, que tienen algo realmente torcido en su mente. Y esto funciona. Un sicario realista, es decir, un idiota que le pega un tiro con un revólver 22 a su víctima en la calle, tiraría la película abajo. Como bien observó Sábato, la primera y la mayor paradoja del género policial fue que desde el vamos prescindió de la policía. Los crímenes son investigados y resueltos por rentistas, sacerdotes, periodistas, pasajeros casuales de un ferrocarril, etcétera, etcétera, nunca por la policía. Y esto se debe a que los procedimientos propios del género policial son distintos de los de una investigación policial real. Por lo tanto, no podían ser realizados por un policía. Como dice Sábato, en el mundo real, hay que reconocerlo, quienes suelen resolver los crímenes son la policía, pero lo hacen con una combinación de bofetadas y cachiporrazos que acercan sus procedimientos más a la física que no a la matemática pura. Y esto es lo propio del género policial. Para que alguien resuelva un crimen del modo estrictamente lógico en que se resuelven los crímenes en el género policial, no podía ser un policía, tenía que ser un detective amateur. Y esto fue correcto, fue una decisión correcta, fue algo muy acertado. La historia de David y Goliat nos sigue fascinando después de milenios, porque no es simplemente la historia de una pelea despareja, o de una pelea con un final sorprendente. Esto no pasaría de ser una anécdota de boxeo. Lo fascinante de la historia de David y Goliat es que es el enfrentamiento entre dos tipos distintos de fuerza. Por un lado, un poder enorme, pero estrictamente físico, material o político, un poder mundano, contra un enemigo en apariencia más débil, en apariencia inferior, pero dotado de una fuerza de voluntad incomparablemente mayor, que le da el saber que está peleando por una causa justa. O sea, es el enfrentamiento de la fuerza física contra la fuerza del espíritu. Y esto es lo que vuelve fascinante a la historia de David y Goliat, y por eso creo que es una historia inagotable que vamos a seguir. Los humanos vamos a querer seguir contando y oyendo que nos la cuenten mientras exista el mundo.